vida cotidiana y también conocerla un poco a ella, su historia y a cómo arrancó todo. Muy buenas tardes, Laura, bienvenida a Disruptivo. Buenas tardes, Mónica, gracias por el espacio. Y bueno, esto estaba programado para el miércoles pasado, me Sí, acuerdo que justo era un día muy especial tal porque era cual. el día de la lucha internacional contra el cáncer y bueno, yo estaba como muy entusiasmada para emitir ese mensaje justo ese día, pero bueno, no No importa, lo importa, podemos pasaron cosas, emitir hoy. pero tal cual, Sí. podemos emitirlo hoy, el mensaje va también a tener el mismo impacto. Así que contanos un poquito de qué se trata este libro, cómo fue construirlo, cómo Bueno, inició. justamente el libro trata sobre mi reconstrucción después del diagnóstico que tuve de la enfermedad y cómo esa evolución de ser ingeniera se fue combinando con lo que fue mis emociones o las emociones y los procesos que tuve que atravesar a raíz de ese diagnóstico. Y bueno, eso fue avanzando hasta que le di forma de libro ahora hace poquito y lo pude editar, que también es un logro tremendo porque bueno, no pensé que era tan difícil Sí. para poder editar un libro, pero estuvo buenísimo. ¿Y cómo es esa dualidad con respecto a lo que es la ingeniería, que es algo tan rígido, tan de estructura? ¿Cómo pudiste lograr plasmarlo en el libro o cómo es que pudiste mezclar ambas cosas? Mira, no fue sencillo porque obviamente las personas que son relacionadas con las humanidades, psicólogos, me miraban con cara de no puede ser que una ingeniera escriba o hable sobre emociones y lo mismo mis colegas, ¿no? Los ingenieros como diciendo no puede ser que escribas sobre emociones que mezcles o que combines esas cosas. Y realmente yo la inquietud la tengo desde ya hace varios años, independientemente del diagnóstico de la enfermedad, pero bueno, se fue dando forma a medida que pude empezar a tener acercamientos en estudios o carreras o diplomaturas que he hecho relacionadas con la psicología, con la pedagogía, o sea, con cosas blandas. Entonces, fue hasta que en 2023 pude inscribirme en una maestría en psicología organizacional que ahora en marzo, si Dios quiere, estoy defendiendo la tesis para recibirme. Entonces, claro, estos últimos 2 años, todo el proceso del estudio, más allá que la psicología organizacional es una rama nada más de la psicología, pero bueno, se ven muchas cosas de la parte humanística de la persona relacionada con las organizaciones, pero bueno, de la persona que me nutrieron para poder darle forma también a todo lo que yo había vivido y personalmente también yo desde los 19 años, tengo 49, que hago terapia individual. Así que también no digo que eso me haya dado conocimientos de psicología, pero sí de que he trabajado mucho durante 30 años mis propias emociones. Claro, sí, la vida misma, o sea, más allá de que uno sea ingeniero o la carrera que elija, tiene como una vida y una experiencia que lo puede trasladar. Y contame un poco sobre tu historia y qué fue el desenlace o el punto que te llevó a escribir la historia con respecto a esto que me comentabas del cáncer. Bueno, no conozco mucho la historia y quería saber de qué, Bueno, mira, cómo había sido previo. el libro trata de que cuando todo falla, igualmente se puede volver desde los cimientos. En mi caso particular, la reconstrucción se fue dando, bueno, obviamente con idas y o sea, no, subidas y bajadas, más que idas y Sí, vueltas, subidas y bajadas, y que, bueno, el diagnóstico de cáncer, el proceso de infertilidad, una maternidad inesperada, pero muy, muy conversada y muy pensada a través de la adopción de un adolescente. En ese momento mi hijo tenía 15 años. Y después el proceso de empezar de cero cuando me vine en plena pandemia a vivir acá por una oferta laboral en la que fui contratada, donde estoy trabajando actualmente. Y es empezar de cero también en una nueva ciudad, en el fin del mundo, y también el diagnóstico no solamente de la enfermedad, que fue en 2012, que tuve cáncer de mama,
con una detección temprana y un tratamiento que obviamente me dio una calidad de vida de una persona prácticamente normal, nada más que tengo que hacerme más controles, Claro. Que me dieron también el diagnóstico en 2017 de una mutación genética que me predispone a tener la enfermedad. Entonces, como me predispone mayor a que el resto de la población a tener esa enfermedad, me tuve que someter, obviamente también fui informada médicamente de cuáles eran las virtudes y las desventajas de hacerlo o no hacerlo, a cirugías preventivas que, bueno, fueron muy invasivas, y esas cirugías preventivas, una de ellas me la hice acá en Ushuaia, una fue en Buenos Aires, la otra en Ushuaia, y eso me produjo un montón de cambios corporales, y también mentales, porque bueno, por ejemplo, una de las cirugías me produjo la menopausia a los 41 años. Entonces, bueno, las mujeres, los estrógenos nos protegen de un montón de cosas, nos ayudan en un montón de cosas, como te digo, mentales, el tema del insomnio, el tema de la depresión, el tema de un montón de cambios que las mujeres tienen generalmente pasados los 50, y bueno, yo los tuve un poquito antes. Y también el tema que, bueno, ese fue el antes y un después, cuando empecé a hacer trekking. Cuando empecé a hacer trekking de montaña y Ese bueno, se podría decir que es el puente. y podría decirse, mira, el real libro, yo digo al principio que es entre la mujer que fui, la que soy y la que elijo ser. Sí. Ese sería el puente. Es mi historia de cómo crucé ese puente, y lo que fue el trekking de montaña fue el punto de inflexión donde empecé a darme cuenta de estas cosas, como por ejemplo escribir, ¿no? De darme cuenta de cosas que me hacen bien y poder descubrir qué es lo bueno para mí, que no siempre es bueno para todos, ¿no? Obviamente puede ser que a muchas personas, de hecho conozco muchos nacidos y criados acá y que no les gusta para nada, y todos y muchos otros que no viven acá y quisieran vivir acá para poder hacer el trekking como hago yo Claro. cada fin de semana. Pero bueno, eso fue el proceso, el punto culmine, digamos, del proceso en mi historia, donde dije, bueno, Algo tengo que transmitir. se puede lo quiero mostrar, que cómo me cambió a mí la vida. Porque a mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer trekking, yo pesaba 77 kilos, una de las tantas cosas. Ahora peso 62, 63, por ejemplo. Sí. Me mejoró un montón el tema del estado físico, las articulaciones, todos procesos, como te digo, que la menopausia me había reducido o eliminado. Por ejemplo, el metabolismo, como te digo, había aumentado un montón. Se estabilizaron un montón los niveles metabólicos de el hipotiroidismo que tengo. Bueno, yo tengo también una espondilolistesis, o sea, tengo varias cosas, que es una vértebra que está rota, lo cuento en el libro, en el primer capítulo, de hecho. También me habían dicho que nunca en mi vida iba a poder hacer nada más que spinning o bicicleta, y para de contar, y caminar en plano. Claro. Y bueno, hoy hago trekking de alta dificultad, de muchas horas de duración, y eso es todo en base a, como te digo, ¿no?, la constancia y la decisión de decir, esto me hace bien, y lo sigo haciendo y lo sigo como nutriendo, ¿no? En cada día de darme cuenta, de ser más consciente de lo que me hace bien y lo que no me hace tan bien, y desplazar. Claro. Sí. Y además lo que tiene a nivel más psicológico las caminatas y demás es el tiempo, el que uno puede pensar, puede ir dialogando con uno mismo. Yo calculo que debe tener mucho que ver también con lo que es el libro. Lo pudiste trasladar vos, lo que es la literatura. ¿Vos escribías de antes o fue algo que inició en un momento o se activó en algún momento? Yo empecé a escribir
que tenga memoria desde chica en mis Claro, diarios eso es algo como íntimos. sí, En mis diarios íntimos. Escribía poesías, me acuerdo, en la secundaria teníamos lengua y literatura y la profesora de tarea nos daba escribir una poesía y después yo me te copaba recopabas con la y idea. me copaba de hacer poesías y escribía cosas después para mí. Pero nunca le di esa, como te digo, Claro, esa idea de decir voy a ser escritora y menos voy a escribir un libro. O sea, siempre fue una forma de catarsis o una forma de descarga mía. O de claro. una forma de expresión, pero que me quedaba yo con eso, o lo compartía a lo sumo con personas muy cercanas o que estaban involucradas quizás en lo que yo quería escribir, ¿no? Pero alguna vez compartí un poco más con otra persona y me decían, ¿podrías escribir un libro? Y yo me mataba la Claro. risa, para no decir malas palabras, mataba la risa, decía, no, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo yo voy a escribir un libro? Si yo soy ingeniera, no soy escritora. Claro, eso Pero es bueno, sí, la estructura de uno. llegó el punto que dije, ¿y por qué no? Aparte tenías tanto para contar Sí, mucho, mucho. Y ya estoy pensando en la segunda. en la segunda parte, tal cual. Y contame del libro un poco. ¿De qué trata? ¿Cuál es la historia? La historia es mi historia. Sí, Nada más que, bueno, obviamente tiene los tintes narrativos. Me han ayudado mucho de la editorial Libela, que es la que contraté para poder hacer la edición y la impresión del libro. Y las personas en la editorial, tanto Nati como Cintia, bueno, la persona que hizo el diseño de la tapa, más allá que la foto es una que yo saqué en uno de mis trekkings, el diseño del puente ahí arriba es por parte de Julieta Valle, que hizo el diseño de la portada. Pero es mi historia, o sea, yo tenía un borrador donde contaba el suceso del cáncer, el suceso del cuando me tuve el proceso de la infertilidad, cuando tuve el proceso de adopción, o sea, tenía eso como muy escrito, así como yo, claro. como Sí, ingeniera, como más partes o menos. importantes, tenías como la estructura toda así como plasmada, pero tenías que armarlo, todo un proceso creativo. Sí, y bueno, y después lo otro que llevo todo un hilo conductor, que yo soy fanática de Bon Jovi. Y bueno, ese fanatismo de Bon Jovi dice que cada uno de los epígrafes de cada capítulo sea una frase de una canción de Bon Jovi. Y eso también Claro, es como que... le fue dando forma. Claro, y eso, bueno, fue todo como dándole esa impronta y esa identidad diferente a no encasillarlo el libro como no, manual técnico, ni ahí no es un manual técnico, más allá se llama construir un puente, pero no te enseña Claro. cómo construir, o sea, es una metáfora. Pero tampoco es un libro encuadrado, encasillado en autoayuda ni autobiografía, o sea, es un relato. Sí, como más inspiración de una historia Y donde de alguien las... puede rescatar un mensaje que quizás le pueda servir. Exactamente, y de las herramientas que a mí me sirvieron y de que cualquier persona que quizás esté pasando por un momento que puede sentirse identificado, de hecho tengo comentarios de algunos lectores que me dijeron, más allá de que no están pasando por un proceso de la enfermedad, una de las lectoras sí lo está pasando y cuando le llevé el libro me emocioné mucho, ella también, porque bueno, obviamente ella está pasando por el proceso de la quimioterapia, entonces es como que se sintió acompañada de que alguien había escrito sobre eso y tenerlo acá en la ciudad, a la persona, a la autora, Claro. y que se lo dedique, viste, fue algo muy emocionante para las dos. Pero bueno, otra persona que no está pasando por un tema personal que nada que ver con ninguno de los puntos exactos de los que yo trato en el libro, pero sí de incertidumbre o de indecisión o de algo que le preocupa, y me dijo haberse sentido acompañada por mis palabras. Y eso ya para mí es Súper gratificante. súper, súper, súper. ¿Y cuál fue el momento que fue, además de este, gratificante? Yo imagino que cuando lograste, ¿cómo es el proceso para hacer un libro? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Mira, yo la idea de decir, me siento en la computadora a escribir el libro, porque ya no nos sentamos más como antes. Yo he escrito, he estudiado mecanografía y todo, Sí. con la edad que tengo, he escrito en máquina de escribir, pero bueno, ya ahora No, no, ahora ya es como... ahora es computadora. Desde el momento que fue exacto, habrá sido, ponele, en mayo 2025. Pero bueno, en el medio tuve algunos temas personales. De hecho, se me quemó el disco rígido. Bueno, hasta que pude conseguir la información, pues yo ya había escrito bastante. Claro. Tuve que volver como a empezar casi de cero. Pero que acordé el contrato con la editorial fue en agosto más o menos. Y desde agosto hasta principio de enero no tuve los libros en mi mano. O sea, fue todo el proceso de lo que es el intercambio con la editorial. Como te digo, no es una cosa sencilla. Obviamente fui aprendiendo todo sobre la marcha y elegí a una editorial que se maneja con autores así, ¿no? Que hacen su primera obra o que salen de talleres literarios con algún borrador y los ayudan en el proceso. Claro, qué lindo, como que le van dando forma. Exactamente. ¿Y cómo pueden conseguir el libro? Yo estuve chusmeando tu Instagram, sé que hay un link, pero si querés contarnos vos cómo pueden conseguirlo. Mira, en Ushuaia directamente se pueden comunicar conmigo, como vos decís en mi Instagram, @lagafu, están mis 2 números de teléfono, el celular del local de acá de Ushuaia, que siempre me lo olvido, si es 60 53, bueno, pero no quiero decirlo mal, si lo tenés ahí Sí, a ahí me mano, había fijado. me ayudas. El celular que tengo, que me traje de Buenos Aires y nunca cambié, que es el 11 66 20 75 43. Y bueno, yo tengo ejemplares, así que se los acerco personalmente. Si estás en Buenos Aires o en zonas cercanas al Gran Buenos Aires, en la casa de mi hermana también hay ejemplares, así que te comunicas también conmigo y yo organizo con mi hermana para que puedan encontrarse con el libro físico. Perfecto, sí, ahí estoy buscando, pero no me sale. Ah, pongo editar. Ahí está. El número de acá de Ushuaia es 2901 60 63 56 por si se quieren contactar y conseguir el libro. Y igualmente quería volver al temita de lo que teníamos que hablar la semana pasada, que no llegamos, que es cómo prevenir el tema del cáncer y demás. Si querés contarnos algunos detalles que a vos te hayan servido en ese momento, como para poder eh, contarle a la audiencia cómo lo pueden o prevenir o cómo pueden tratar de, sí, de conocerse y... Mira, yo en mi caso, la detección, lo cuento también Sí, en el libro, la detección fue por un control. encontrarme yo en mi intimidad con un bultito, con algo extraño en mi cuerpo. Y Sí, obviamente fui a los controles y en los controles se determinó que tenía alta probabilidad de ser maligno y fui a cirugía. Pero antes de eso, como yo ya tenía antecedentes por parte de mi abuela y de mi mamá, yo ya desde los 30, 31 años ya me hacía controles de mamografía todos los años, por más que las mujeres le recomiendan empezar a hacerse mamografía pasados los 40, a las que no tienen antecedentes, claro. ¿no? Pero el auto examen es muy importante y si el autoexamen te lo olvidaste, te colgás o lo que sea, estar atento siempre uno a la topografía del cuerpo y siempre los controles anuales, siempre. O sea, yo insisto con todo, con mis amigas, no quiero hacerme la tita Merelo, hacer del Papa Nicolau, pero sí los controles anuales porque la detección temprana es lo que te salva. Sí, Te salva la vida la detección temprana. Obviamente no es una condena tampoco que te lo detecten con algún estadio avanzado. Hay tratamientos que pueden revertir esa situación, pero siempre hay menos probabilidades. claro. La probabilidad más alta de que el cáncer no sea mortal es una detección temprana. Eso es lo que me enseñaron mis oncólogas, mis tratantes, y antes de tener la enfermedad y después de tener la enfermedad sigo diciéndole, como te digo, a mis amigas, a mis hermanas, a todas las mujeres y a los hombres incluso,
que se hagan los chequeos anuales y si el médico indica semestrales, también semestrales, porque es necesario la detección temprana para aumentar la probabilidad de que sea tratado Sí. y no lleve a un Mayores consecuencias. claro, a una consecuencia de mayor sufrimiento. Perfecto. Bueno, ahora vamos a una pequeña tandita musical. Vamos a hacer un break y ya volvemos para ir cerrando, como contando más sobre el libro, donde te pueden contactar y demás. Así que ya volvemos en breve. Ahí está. Vamos. Ay, no te serví agua. Bueno. Sí. Bueno, ahí estamos de vuelta. Que me quedé con algunas preguntas, porque yo chusmeando la tapa del libro y viendo un poco tu cuenta, me daba cuenta que en realidad Ushuaia como que tuvo algo que ver con todo este cierre o con todo este desenlace que fue el libro, y quería preguntarte eso, ¿cómo repercutió en vos Ushuaia, sus lugares, cuáles son los lugares que más te gustan? Mira, Ushuaia es el protagonista principal del libro, porque si no hubiese estado acá, no creo que hubiese escrito lo que escribí. Como me dijiste hace un ratito, Ushuaia te abraza o te echa. Sí, Yo es creo como... que es Sí, que tiene esa dualidad. En el caso mío, yo me sentí muy abrazada desde el primer día. Lo que pasa en los primeros años no fueron tan sencillos, pero bueno, por cosas personales mías. Y bueno, el quiebre de empezar a hacer trekking, ahí es donde me di cuenta de todo lo que, o sea, no pensé en todo lo que me había perdido o todo lo que había dejado atrás. Dije, sí, todo lo, o sea, vi la parte posible, todo lo que me queda. el vaso Claro. medio lleno, vi todo lo que estoy y que puedo hacer. Claro, estabas Y explorando lugares que querías seguir explorando mucho más. sí. El primer capítulo dice eso, que bueno, justamente cómo fue el trekking, el que fue un antes y un después, como te dije en la primera parte de la entrevista. Pero sí, Ushuaia es protagonista principal del libro porque llegar al fin del mundo es para mí, o haber llegado para mí al fin del mundo y poder estar en este entorno pero tan maravilloso de poder hacer esto que tanto me gusta hace 2 años, pero bueno, que me encanta y que me apasiona. O sea, no hay otra opción que lo hubiese podido hacer en otro lugar. Por lo menos es lo que veo yo desde mi Claro, como desde que le mi dio el perspectiva. cierre y te abrió un camino enorme. Aparte también Ushuaia tiene eso de que te hace como una introspección con respecto a la iluminación y demás, que calculo que te ha ayudado a escribir o a analizar o a pensar. Tiene Sí, como sí, todo un proceso Ushuaia. sí, igual yo también en el libro cuento también de mis orígenes, de mis cimientos, de cómo me influyó también en la persona que después fui en mi colegio secundario, por Claro, ejemplo, cómo viví esa experiencia y cómo me influyó también en todo. O sea, la mayor parte del libro, como es mi historia, transcurre fuera de Ushuaia, sí. pero sí insisto en que Ushuaia es el protagonista principal porque sin Ushuaia no hubiese existido esta escritura. Claro, qué hermoso. Me encantó, me encanta la propuesta, la historia. ¿Y qué mensaje le dejarías a los oyentes como para que puedan comprar el libro o se interesen? ¿Qué te gustaría transmitirles sobre el libro que el libro transmite? Mira, para mí lo que ocurre es eso, ¿no? De que uno, aunque se rompa 1000 veces, si se cae 1000 veces, te tenés que levantar 1001. Y lo que yo transmito o lo que intenté y intento de llegar ese mensaje y por las devoluciones, como te dije antes, de los lectores, me di cuenta que lo estoy logrando,
es que mis procesos y mi experiencia hagan que las otras personas se puedan sentir en algún punto acompañadas o que puedan quizás encontrar alguna herramienta que a mí me sirvió y la puedan adaptar a sus propias vivencias para que les sirva también, y sabiendo siempre que los cimientos están y que a partir de los cimientos siempre se puede construir. Y lo dice una ingeniera, así que si lo dice ella, es así, pues está comprobado científicamente. Tal cual. Me encantó la entrevista de hoy, muchas gracias por acompañarnos, ahí voy a estar dejando los datos como para los que quieran conseguir el libro. En Instagram estás como Lagafú, o pueden poner Laura Gabriela Fulloni y ahí va a aparecer todos los datos, entran al link del Instagram y te deriva a la página donde puedes comprarlo. Así que bueno, si quieren adquirirlo, ya saben dónde conseguirlo. Y muchas gracias por la visita de hoy, me encantó la entrevista. Gracias a vos, Mónica, y bueno, gracias a todos por escuchar, y si me quieren contactar, aunque no quieran comprar el libro y quieren escribirme algo, tienen alguna duda o quieren consultarme sobre alguno de mis procesos que acabo de contar o algún otro, tienen alguna inquietud, no duden en escribirme, que estoy dispuesta a escucharlos y hablar. Bueno, buenísimo. Los que se sientan identificados ya saben, tienen alguien, un oído, alguien para escribirle. Muchas gracias por la visita de hoy. Vamos a una pequeña tanda musical y ya en breve volvemos con una nota contándole cómo volar por el aire.